Hey, ¿qué tal mis panas? ¿Cómo están? Hola, hola a todos, bienvenidos. A un nuevo episodio. Mi nombre es Mariana. Mi nombre es Ian. Bienvenidos a Bible Beat Podcast. Latido de la Biblia, pa. Así es. Y por aquí, viéndonos las carátulas. Primera Qué vez. emoción, qué nervios también, porque me estoy así como toda nerviosita. Pana, les digo, casi no empiezo a grabar porque esta hembra está No toda digan sagrada. mentiras. Él se ha mirado al espejo 20 veces. Mentira, no. Dame todo un tinto aquí. No falta el sorbo del tinto. Que por cierto, a mí no me trajo tinto, no tengo café. Uy, pana, eso tiene que ser de Colombia. Bueno, bienvenidos por aquí. Estamos viéndonos las caras. Eso de tanta bienvenida. No, Estamos, espera. Espíritu Santo, gracias, Señor. Te amamos. Así es. Bienvenido. Te amamos. Así es. Ya puedes hacer eso en cámara. Mi amor. Sí, sí. Qué emoción, ya sí te van a ver. Porque antes lo hacías y el sonido no. Bueno, Hey, muchachos, bueno. estamos muy contentos otra vez, como decía mi esposa, mostrando las carátulas y pelándolos de coco. Yo estoy como por primera vez en el podcast. Literal. No, pana, bueno, vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar a entender de cómo pasar. Ese tema es muy brutal porque tiene un nombre que de hecho se lo puso mi esposa. Dígalo. ¿Cómo se llama? Caminando a través de la adversidad. Caminando a través de la adversidad. Wow, bro. Y escogimos un personaje en la Biblia que este man literalmente vivió miles de cosas. Muchas cosas. Sí. Que te las vamos a describir y que te vamos a dar gran parte de la historia para que tú también la investigues, la leas en tu casa y puedas meditar en ella, y así quizás vas a entender más. Acuérdate de pedirle dirección al Espíritu Santo, sabiduría, discernimiento, Señor, Al leer la qué es palabra. lo que voy a aprender aquí. Y gracias por escucharnos, familia, amigos, compañeros. Les amamos, les bendecimos Así tu es. llamado. Este es un tiempo donde tenemos que despertarnos como hijos, porque todas las señales que se están viendo es algo que está Cristo a punto de venir. Está haciendo, hay un avivamiento en los jóvenes en todas las partes del mundo. Y queremos, pana, de verdad, que incitarlos a que cualquier proyecto que tengan, háganlo real, crean en el Señor, tengan fe. Acuérdense Así que es. en los últimos días Jesús dice, ¿será que hallaré fe en la tierra? Y fíjense que hacer cosas para el reino es tener fe. Entonces Así es. despiértate y en el nombre de Jesús sé que va a ser algo brutal, Amén. maravilloso. Y pana, pues te digo que esto es algo que el Señor lo ha provisto. No hemos sido constantes, mi amor, ¿cierto? Lastimosamente, sí. Lastimosamente, pero estamos aquí nuevamente y por eso queremos traer este tema. Así es. Bueno, entonces el tema de hoy, como decíamos, a través de la adversidad. Ustedes se dirán, pero ¿por qué la adversidad? Porque muchas veces nosotros los creyentes creemos, o muchas personas creen que porque creen en Dios, oran a Dios, entonces no les va a pasar nada malo, o están exentos a pasar por problemas, o toda la vida está solucionada. Si vos sos uno de esos, llámeme, escríbame, yo quiero saber cómo lo hace. No creo. O de No creo, pronto pan. la gente por fuera crea y es que los cristianos tienen la vida perfecta. No es del todo así. No, pan, No que es la del vida. todo así. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicciones, y eso de verdad se cumple. Esa parte de la palabra también se cumple. Entonces Jesus. vamos a hablar de la adversidad, no solo de la adversidad, sino del sufrimiento y todas esas situaciones como un camino donde Dios también se manifiesta, toma, transforma, guía y fortalece, ¿cierto? Amén. Y el ejemplo de esto es Jacob. Jacob. Te demoraste mucho, lo siento. Ok, perdón. Entonces vamos a hablar de la historia de Jacob y vamos a leer el texto base. Es una de las últimas partes de la historia de Jacob. Quizás ya la última, en donde ya
todo ahí inicia otra nueva etapa. Vendría a ser como la descripción de Jacob hacia su propia vida. Por eso Sí. queremos empezar por esa última parte, por el final. Pero después vamos a hacer un recorderis, vamos para atrás y después para adelante otra vez para que vayamos entendiendo todo el O contexto. sea, empezamos desde lo último, pero en realidad vamos a ir describiendo los sucesos que a Jacob le pasaron. Así es. Y queremos iniciar, como esto es, Bible Beat ¿al qué? al latido de la Biblia. Latido de la Biblia pana. Hay que poner un efectico por ¿Pero ahí. por qué? ¿Por qué hiciste el sonido? No sé por qué no está. Mientras está yo lo puedo hacer. No, toca Ya, eso editar lo editamos. ahí, no. Eso no va. Eso Sí no va. Sí va esta Bueno, vez. lee por favor el texto base, mi amor. La palabra del Señor en el nombre de Jesús, nuestro Padre amado, Yahweh, Yeshua HaMashiach, el Kadosh, Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, capítulo 47 de Génesis, verso del 7 al 10, pero probablemente leamos el 11. Dice así: También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Verso 8, y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres. O sea que todos sus ancestros vivieron más y él estaba quejándose. Porque dice, y no han llegado los días de los años de mis padres, en los días de su peregrinación. Ya. Hasta ahí. Verso Aquí 10. dice en comparación con la de mis antepasados. Ok. Ahora, este gran hombre de Dios, si muchos saben la historia de este hombre, lo que queremos es enseñarles, mostrarles cómo un gran hombre de Dios, cómo este hombre que está catalogado incluso en el Nuevo Testamento como un hombre de fe, como un pilar de la fe. Sí, la Biblia, acuérdense que dice que es imposible. La única manera de cosa imposible que hay para de Dios hacia nosotros es que no tengamos fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero como tenemos fe, agradamos Amén. al Señor. Amén. Pero también hay que recordar algo. La fe sin acción. Es muerta, perdón. Tú dices, creo en el Señor, fui bautizado, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, oro, danzo, canto. Pero realmente si tu fe no tiene acciones en lo que tú puedas poner algo o un negocio, quizás es un ejemplo, o un proyecto para el reino, o algo que tú definitivamente sientes que tienes que hacer y no le pones fe, no tienes fe en realidad. Algo ahí está tambaleando. Sí, la Biblia es clara, la fe sin acciones es muerta. Entonces, ¿qué puedes decir vos? Bueno, vamos a hacerle para atrás, echar para atrás, para atrás, para atrás. Vamos a hablar de Jacob. La vida de Jacob no fue una vida fácil. Jacob, yo creo que él se describió muy bien. Han sido pocos y malos, pobrecito, pero Sí, pana. hay que también analizar desde qué parte de su corazón estaba hablando él, ¿cierto? Porque si yo me hubiera estado enfrente de un faraón, probablemente hubiera chicaneado y no me hubiera quejado. No sé, hay un propósito en lo que él dijo ahí, yo siento. Entonces, vámonos desde el vientre de la mamá de Jacob. Jacob era gemelo o mellizo, no estoy segura. Él estaba en el vientre de su madre con Esaú. Y dice la palabra que él luchaba en el vientre con su hermano Esaú. Wow. La mamá llega un momento en que no entiende qué está pasando y yo me imagino cómo sentía esa mamá la barriga así. Dios mío, yo que soy con mamá, los dos titanes. yo me imagino si con uno se siente, yo me imagino dos ahí adentro. Va. Y la mamá le pregunta al Señor, no entiendo qué está pasando. El Señor le da la palabra a ella y le dice que es que la bendición, la primogenitura es de Jacob, pero en el momento en el que sale primero Esaú. Pasa que cuando sale Esaú, Jacob estaba agarrado del
como del tobillo. Sí, el tobillo. Como decir el tobillo de Esaú, salió agarrado. Entonces mira que él estaba ahí como, él no tenía conciencia, pero eso hay que verlo muy espiritualmente, ¿cierto? Él venía luchando desde su vientre en el momento de su nacimiento. Entonces eso lo resalto porque creo que es importante, es algo espiritual que viene desde el momento en que él estaba apenas naciendo. Y de ahí nos tenemos que dar un salto muy grande a cuando ya ellos eran mayores, Esaú y Jacob. Llega un momento en que Jacob trata de hacerle como la jugada a su hermano y el hermano cae en medio del cansancio, el hambre. Esaú le vende la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, viene a ser, ¿cierto? ¿Y qué pasa, mi amor? Bueno, lo que sigue ahí, gracias por darme la responsabilidad. Tienes que leer, mi amor. No, yo sé. Mentira, no, es broma. Mi esposa y yo hicimos un estudio para la gloria de Dios del Pentateuco juntos como devocional, donde nos demoramos como que 2 meses. Más. Como 3, 4, bueno. Sí. El caso es que es muy complejo. Pero les aconsejo que lo lean. Fíjate que en el momento en que esto está sucediendo, en el momento en que la Biblia dice que ya la profecía está, que Jacob era el que iba ya la bendición, ¿sí? Pero hubo como quizás una oposición, y en este caso el hermano cede la bendición porque a él no le importa, ¿sí? Él la cede y dice, bueno, dame un plato de lentejas, pero fue un trato, fue un acuerdo entre los dos, que después esto desencadena un conflicto entre 2 hermanos, que incluso la Biblia describe que Esaú intentó buscar a Jacob para matarlo. Estamos parafraseando en forma histórica la palabra, pero te aconsejamos que lo leas. Sí, es Está larguito. en Génesis 29 hasta adelante, hasta el 47. Y pasó todo esto, Jacob sale de la casa y una vez que sale empieza a vivir su odisea, quizás por así decirlo. Espérate, antes de que salga de la casa, la primogenitura se la vendió Esaú, pero recuerda que antes de que Isaac muriera, engañan a Isaac, entonces... Sí, hubo un engaño y también, ese es un punto clave. La bendición, acuérdense que en esos tiempos el papá le daba la bendición al primogénito. Y en ese momento Isaac estaba muriendo, y cuando iba a orar y darle la bendición a Esaú, que era a quien le correspondía, la mamá de Jacob hacen un embrollo ahí, y como Esaú dice la palabra que era velludo y Jacob era lampiño, le pusieron una piel de animal para que sintiera los pelos cuando lo tocara y creyera que era Esaú. Entonces al final Isaac termina bendiciendo a Jacob. Y cuando Esaú vuelve y se da cuenta de toda la situación, se enoja mucho, amenaza a Isaac, y ahí pasa todo el conflicto, y ahí es cuando Jacob tiene que huir. Entonces, literalmente. Dice la palabra que solo con su cayado salió Jacob, con lo que tenía puesto, como se dice, cogió nada, su palo, su cayado, y se fue huyendo. Entonces... lucha desde el vientre, engaña a su padre, en conflicto con su hermano, lo amenazan de muerte y le toca pasar gran parte de su vida huyendo. Sí, fíjate que el capítulo 32, todo el capítulo 32, les recomiendo que lo lean. Génesis 32, es muy largo, lo voy a parafrasear también. Una vez que estos 2 hombres están peleando, ¿cierto? Porque obviamente después de literal hacer un trato con su hermano, y el man le dice, no, te hago la lenteja, pero vos, ¿qué me vas a dar? No, dame la primogenitura. Listo, dale, pum. El man tenía mucha hambre. Imagínese usted llegar con hambre y hacer un trato con su hermano y no, hazme algo de comida y yo lavo los platos. Le doy algo así. Una cosa así que sea muy, muy brutal, lavar los platos. Qué miedo, lavar los platos. Yo creo que en ese momento Esaú no se hizo consciente de lo que estaba diciendo en ese momento. Sí. Por eso uno muchas veces habla y decreta cosas sin darse cuenta, y hay que poner mucho cuidado
los decretos que uno lanza, las palabras que uno usa, los pactos que uno hace con las personas, porque hay un peso espiritual en cada cosa de esas, ¿sí me entiende? Entonces, eso nos deja de enseñanza a tener cuidado con las decisiones, los pactos, los decretos, todas las palabras que salen de nuestra boca, porque mire lo que le pasó a Saúl. Sí, aún así, él, después de salir de la casa, como ya tú sabes, solo con el callado, él pues, empieza a oír de Saúl, porque obviamente Saúl lo intenta matar. Y luego recibe un par de instrucciones que Isaac le da a quién va a tomar de esposa, hacia dónde va. Entonces, después de esto, este man pasa quizás la historia más interesante para mí personalmente, y es en donde llega un momento en donde ellos incluso preparan el encuentro para que Esaú se encuentre con Jacob. Pero quisiera enfatizar algo. El capítulo 32, del verso 22 hasta el verso 32, ¿sí? Voy a leer el verso 29 del capítulo 32. Y dice, esa es la parte en donde Jacob lucha con el ángel en un lugar que se llamaba Peniel. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Por qué digo este punto? Pero voy a leer otro verso más atrás, por qué él cojeaba de su cadera. Porque dice que dice el verso 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Eso se lo está diciendo el ángel a Jacob. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Una vez que esto pasa, pana, quiero que sepan algo. Tuvo una lucha, voy a describirlo así, tuvo una lucha con el ángel y esta lucha lo que hizo fue que el ángel se tenía que ir porque ya iba a aparecer el sol y Jacob no lo dejaba. No te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir. Y el ángel, dice la Biblia, léanse todo eso que está aquí desde el verso 22, incluso el ángel lo toca en esta parte aquí de la cadera. De la cadera. Y dice que él cogió, y no solamente quedó ahí cojo, él quedó cojo de por vida, porque lo descoyuntó. Fue una descoyuntada. O sea, si tú pones a mirar qué es una descoyuntada de la cadera, vos vas a quedar cojo toda tu vida. Sí. Y punto número 1, quizás por así decirlo, vamos avanzando. Ok, pero a ver, eso es muy clave en la vida de Jacob, pero siento que nos saltamos mucho porque eso es mucho después de toda la historia con el suegro. Oh, sí, bueno, también. La historia con el suegro es tremenda también porque a él lo engañaron también. A él le pasó un par de cositas a Jacob. Él estaba, bueno, con nada, como les dijimos, salió con su callado, huyendo, llegó a una tierra, conoció, bueno, eso es otra historia larga, por eso tienen que leerlo porque vienen varios capítulos de Génesis. Entonces el caso es que él llega donde Labán, empieza a trabajar para Labán por la promesa de que le iba a dar a su hija Raquel para casarse con ella, pero resulta que fue engañado, trabajó 7 años, pero le dieron a la hermana de Raquel que se llamaba... No sé. Tarea. Rebeca. No me acuerdo. Lea. Se llamaba Lea. Y es que Rebeca, después de... Raquel... Lean la Biblia, hombre. También. Labán lo engaña y le da por esposa a Lea, que no entiendo cómo Jacob no se dio cuenta que era... Pues que Lea era un poquito fea, ¿sí me entiendes? Pero como no se dio cuenta, se casó y todo.
Eso es otra cosa. Que eso, se casó y después al otro día fue que se dio cuenta que era Lea. Entonces, después Labán le dice, tienes que trabajar otros 7 años por Raquel. Uy, pana, ¿se imaginas? Uno ya después... 7. Niño, ¿sabes qué? Seguro. No. Voy a cambiar por esta hembrita y todo. Y al final que le pongan Ay, una todo feita contento a uno. porque le faltaba un mes para... Ay, qué pecado. Que le pongan... Mentiras, que Es que no hoy sé si falta la un era, mes, falta un era mes fea, no. pero el man estaba... Me imagino preocupado. al man. Pero yo me imagino porque es que a él le gustaba a Raquel. Yo me imagino que el man vio a Aleja y como que, uy, es una flaquita, manita. Amor, no. Mentira, no, pero se puede imaginar porque No. es que, o sea, si usted... La decepción tuvo que haber sido porque él cuando yo amaba la a veo, Raquel. espera un momentico. Cuando yo la veo a ella, yo la veo y yo digo, mami, por favor, ¿qué es esto? Y yo digo, está muy bonita. Dije yo, está muy bonita. Y yo ahí, pum, pero te imaginas entonces que me hubiesen Que cambiado. te la cambien. Uy, pero Qué decepción. O sea, puede ser bonita, pero igual tú estabas enamorado, tú querías, estabas esperanzado. O sea, no cualquiera trabaja 7 años. Yo le doy la por pela a la BAM. Esa es la diferencia de tu carácter y el carácter de Jacob. Ni puedes saber lo mío. Y eso pues. es clave, escuche, eso es clave en esta historia. Sí. La fidelidad Amén, de Jacob, la dependencia de Jacob en Dios es clave para todo lo que se viene después. Porque él pasó tribulaciones y pasó momentos de dificultad, pero el Señor también siempre estuvo ahí. Gracias por decir esa parte. Entonces llega. Y el suegro le dice, no, van a ser 7 años más. Dios mío, yo me imagino la decepción de ese hombre. Lo que te iba a decir ahorita, yo me imagino el man, faltaba un mes. Uy, falta un mes para casarme con Raquel. Qué emoción y que llegue el día y que ya no más. Bueno, pasa que son 7 años más. Pasan los 7 años, efectivamente se casa con Raquel después de mucho trabajo. Dice la palabra que el tiempo que estuvo trabajando Jacob para Labán fue bendecido, incluso el mismo Labán se lo dice. Wow. Entonces, él le dice, sí, por causa de ti soy bendecido. Jehová me bendijo por tu causa. Y eso es lo que importa de tener un carácter genuino, un carácter que agrade el corazón del Señor. Porque muchas veces en la vida nos pasamos quejando y realmente aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen llamados, que tienen un propósito grande, vamos a tener que pasar, porque lo digo mi esposo y yo, vamos a tener que pasar por situaciones, adversidades que en el momento vamos a decir, wow, tiro la toalla, wow, renuncio a mi matrimonio, renuncio a mis hijos, renuncio a mi familia. La fácil. Pero aún así no vemos lo que el Señor quiere hacer, el carácter que Él está formando en nosotros. Y fíjate que por eso estamos eligiendo esta historia. Una de las cosas que yo entiendo también como hombre de Dios que soy para la gloria del Señor es que la humildad también que resalta Jacob en su vida, la mansedumbre que tuvo. Aquí estoy leyendo por encimita el capítulo 33 que se llama la reconciliación entre Jacob y Esaú. Y dice el verso 4, entonces Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Imagínate, después de que estaban peleando, estos dos hombres se reconciliaron. Y ahí es cuando Jacob entra en una nueva temporada. Él tuvo literalmente que pedirle perdón a su hermano para entrar en una nueva temporada. Por todo esto pasó este hombre de Dios, por todo, por desilusión con Labán, porque obviamente le dieron a la más flaca y después para que le dieran la más bonita. No sabes. Estoy parafraseando. Eso no lo dice la palabra. Mentira, no, yo no estoy agregando nada a la palabra, estoy bromeando. Pero por así decirlo, es broma, pueblo, es broma. Te van a banear por eso. Vuélvanse serio, pues. Entonces, después de esto, es algo que también hay que resaltar, que él vive una vida y que ya es bendecido. Es un hombre que está caminando Todavía no está caminando con Raquel. Ya yo dije cuando había peleado con el ángel, esa historia. Pero es que tú te adelantaste mucho, mi amor. Pero de todas maneras está bien, no importa. Ok, entonces vamos en que se casa con Raquel. Entonces, es que es muy larga, pero estamos resumiendo. Estamos resumiendo muchas partes. Viene otro aspecto de la vida de Jacob, otra
no dificultad, sino otro peso que le suma, y es la responsabilidad que Jacob tenía por la promesa que cargaba desde Abraham, Wow. su abuelo. Sí. Literalmente en él, a través de él, fue que se cumplió la promesa de la descendencia de Abraham, por así decirlo. Amén. Pero acuérdense de Raquel, la mujer que él amaba. Resulta y sucede que Raquel era estéril, parecía ser. Raquel no le daba hijos, y Lea dele hasta con las concubinas tuvo hijos, y Lea no. Lea le dio 2 hijos, ¿es cierto? Sí. A lo último fueron ¿Quiénes los fueron? últimos 2. Le dio a José y a Benjamín. Sí. Right? Ok. Si usted lo dice es porque usted lo leyó. ¿Y tú no lo oíste? Yo te estoy diciendo. Ah, él no leyó la palabra, entonces me cree lo que yo usted diga. lo leyó. Si él me está creyendo cualquier cosa que yo crea, es porque no la leyó. Muestre dónde. Tiene que Entonces mostrar. dice... ¿Dónde dice Esto es una eso? historia muy larga, el contexto es muy largo, porque entonces La voy a ayudar. la conclusión es que él tiene en total, entre las 2 esposas que tenía y las concubinas, los hijos que tuvo con concubinas, tuvo 12 hijos. José y Benjamín. Pero 12. tuvo 12 hijos, sí. 12 hijos que vienen a ser las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus de Israel, que viene a ser Israel por el nombre de Jacob, que fue Wow, cambiado en el momento en que el ángel le cambia Sí. el nombre. Sí, sí. De hecho, antes de eso, pues obviamente Israel no se llamaba Israel. En esa época, lo Pues que que hoy no- se no- conoce no como existía, Israel. no- Exacto. no existía, Entonces, para que las personas que no sepan el contexto. Pero ya vamos hacia allá. Eso, ya vamos allá. Dale tú, sigue, dale otro salto. Sí, porque tú estás ahí. No, es que tú te saltaste como Entiendo, la pero- mitad de la vida pero- del pero gracias, muchacho. amor. Ni siquiera dijiste el sueño que tuvo de las escaleras, bro. Gracias. Primera vez. No, pero vea, Soy digna del saludo de él. Bueno, mira, ¿qué podemos decir también? Este man vivió también algo que fue, después de todo esto, después de darle a los hijos, ya vamos a ir avanzando porque es muy larga la historia. La verdad les recomiendo que la lean. Entre todas esas historias siempre se vio manifiesta la gloria de Dios Sí, en la sí. vida de Jacob. El Señor siempre estuvo con él. Sí, Siempre, sí. siempre. Cuando él Siempre. salió huyendo, que quedó en el desierto, que le tocó dormir en una cueva, que fue la aflicción, estaba en una aflicción porque pónganse en los zapatos de esa persona. Sí. Ahí fue que el Señor le dio visiones y tuvo sueños. O sea, el Señor le mostraba cosas aún en todo ese proceso. El Señor siempre respaldaba, el Señor siempre lo llevaba al lugar. El hecho de que estuviera donde Labán era también voluntad del Señor, porque ahí en ese lugar el Señor lo bendijo en gran manera. Sí, amén. Ahora, quiero decirte algo, amor, y es que una de las partes que también este man, a pesar de vivir desilusiones, van a pelear con un ángel y que te deje cojo, porque pues... Ay, sí, o sea, como la limitación también física, Bueno, aparte de todo. eso no pasa en este momento, pero si vamos a ver testimonios, hay gente que vive cosas, heridas en su pasado, que son cosas que marcan familias, pero que el Señor usa para restaurar. Así es. Quizás otras nuevas familias, matrimonios, y eso es lo que no logramos entender en el momento. A ningún ser humano le gustaría pasar por una adversidad. No No, nos bro. gusta. Nosotros, a mí no me gustaría. No nos gusta y nos nosotros quejamos. nos quejamos, no nos gusta. Queremos salir rápido, Señor, sácame aquí rápido. Nosotros próximamente vamos a dar nuestro testimonio. Pero como digo, este man vivió desilusión, el enfrentamiento con este ángel. Después de eso, duelos, porque se muere Raquel. Se le muere la esposa. En el capítulo 35, verso 18, la esposa que él quería siempre, amaba. imagínate, se le murió Raquel, pana. Al parcero se le murió la hembrita. Ay, sí, tremendo. Y ahí, bueno, empiezan, sigo avanzando, bum, 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 bum. Lean la Biblia, por favor. Después llegamos al punto en donde entra otro protagonista de la historia, que es José.
el hijo. El primer hijo que le dio Raquel. Ese hijo amado, esperado. Sí. Yo me imagino, es que es como esos 14 años que él trabajó por Raquel. ¿Vos te imaginas? Yo me imagino después de 10 hijos y que naciera el hijo de Raquel, la mujer que amaba. Eso debió haber sido como, Señor, gracias, por fin. O sea, después de 10 hijos, llegó ese. Yo me imagino el amor y la cosa que él tenía con él, ¿cierto? Sí, porque honestamente nosotros somos papás y tenemos 2 hijos hombres, pero el primer hijo es como no es que no lo amemos más, el primer pero hijo hay es una como, conexión, sí, hay una algo conexión, diferente es específico, con cada algo, un diseño brutal. Sí. Bueno, entonces José es un hombre soñador, que eso es otro podcast para otro episodio, porque si no puedes contar esa historia. Este man no te la quiero contar. Pero este man se vuelve un soñador y literalmente en gran manera desde niño los hermanos le tienen envidia. Desde niño tiene una adversidad. Era el favorito. Y que este man pasó por algo que afectó a Jacob, porque vamos a hablar desde el punto de que afecta al papá. Y es que este man, los hermanos lo esconden, lo venden y lo hacen pasar por años, bro. Durante años lo hacen pasar por muertos. Y que es donde iniciamos de nuevo. Entonces viene Jacob después del duelo de su mujer amada, de Raquel. Viene el siguiente duelo, que era el hijo favorito, que lo dice la misma palabra, el hijo amado, sí, que el era de la túnica. José, el hijo de la le regaló la túnica de colores. Entonces se muere, entre comillas, porque ya sabemos que eso es otra historia, pero para él está muerto. Entonces otro proceso durísimo para Jacob, otro duelo. Mira, nosotros somos bendecidos en este tiempo, familia. Nosotros vivimos un tiempo de gracia que el Señor Jesucristo nos libra a través de su sangre. La Biblia escribe que Él murió por enfermedades, venció toda dolencia, Amén. venció todo lo venció. Isaías 54 lo escribe, lo estoy parafraseando, pero aún así Él promete que van a haber aflicciones, pero no quiere decir que nosotros tengamos que tirar la toalla, no quiere decir que nosotros tengamos que renunciar a nuestro llamado, no quiere decir que nosotros tengamos que renunciar a nuestro matrimonio, a nuestra familia. En este tiempo debemos de entender que aunque la Biblia lo describe de esta manera y lo hablo en general, ese es el tiempo más peligroso que estamos viendo como hijos de Dios, como cristianos, como pueblo nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en 2 Timoteo, o es primera, que los días posteriores son días peligrosos y vamos a tener que pasar por tribulaciones, vamos a tener que pasar por momentos difíciles, porque realmente si no lo hacemos el Señor va a querer o va a hacer algo diferente, pero sí o sí tenemos que pasar por momentos difíciles como fue este gran hombre de Dios. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque Jacob fue un hombre que definitivamente vivió. Imagínate que tu hijo favorito, por así decirlo, pero obviamente él amaba a sus hijos, él pensaba, pana, que luché con un ángel, fui peregrino, no tuve, me costó mi esposa 14 años, después se muere. Y la peleadera de los hijos. Y la también, peleadera de los imagínate, hijos. Eso es un tormento. Y otra cosa, él no era un hombre rico en abundancia, de que todo lo tenía y nada le faltaba. No, la Biblia dice que en ese entonces él pasó hambre. En ese entonces la tierra vivía, en el tiempo de José, vivió hambre, que fue por eso la cual él descendió a Egipto para pedir ayuda, porque en ese entonces Egipto era el país Estados Unidos, el Estados Unidos de ahora. Entonces fíjate que no fue un hombre que vivió plenamente como nosotros vivimos, como muchos quieren vivir, como muchos deseamos vivir. Fue un hombre que literalmente pasó por tantas cosas, pana, que aún así no pisó la tierra prometida, pero seguía, como tú decías, mi amor,
llevando esa carga, siendo un hombre diligente, siendo un hombre de fe, creyendo que a través de él lo que iba a hacer, no sé, Señor, pero tú lo dijiste y tú lo vas a cumplir, y yo solo voy a seguir mi llamado, y yo solo me voy a levantar como un hombre tuyo y voy a creerte, aunque muera voy a creerte, Señor, y aunque pase por esto, aunque mi vida esté así mediocre, yo voy a seguir creyéndote. Bro, este man nunca literalmente desfalleció del llamado que tenía, y hoy te invito que despiertes tu llamado. Te invitamos a que despiertes en el corazón, avives el fuego que el Señor puso en ti, avives ese llamado y empieces a hacer algo para el Señor, empieces a poner la fe en obra, empieces a creer tantas cosas, porque también hay una promesa, y es que cosas mayores haremos que las que Jesús hizo. Así es. Créeme. No, dale, sí, continúa. Créeme que todo lo que tú hagas, el Señor lo va a respaldar ahora. Estamos viviendo en el tiempo de gracia, en donde Jesús nos lavó con su sangre, en donde la autoridad que está en el cielo de atar algo, lo podemos atar en la tierra, en donde podemos echar a los demonios fuera en el nombre de Jesús. Amén. Que algo tan brutal, ¿cierto? Entonces, fíjate que en lo último de su vida, este man dice: no, yo viví triste y peregrino, pana. Eso iba a resaltar yo, el hecho de que él dijera en el texto base que leímos, él dice: los años de mi peregrinación. O sea, había un entendimiento en él, había una conciencia en él que sabía que la tierra, esta vida no era su hogar definitivo. Cuando uno entiende que está de paso, la adversidad no se convierte en el final, en el fin del mundo, ¿sí? Pero la verdad hay que tener mucha fe para... Sí, literal. O sea, mira que está la vida de Jacob, la fe de Jacob está impactando la vida de nosotros hasta ahora. Sí. Entonces el hecho de que él no vio la promesa, él no vio las cosas que pasaron después, ya eso da es la recompensa que él no vio, pero es la recompensa de todo el proceso de su vida, de toda la adversidad que él vivió. Ya nosotros ahora podemos entender, o sea, la vida que tuvo que pasar este hombre para que nosotros ahora tuviéramos ese ejemplo de vida, para que tuviéramos ese espejo y pudiéramos aprender a través de la vida de estos hombres, porque él no fue el único. Abraham, Isaac y Jacob, ninguno de los tres vieron la promesa que el Señor le habló. Sí, fíjate. Entonces sí, en Job 14:1 dice, voy a leer acá, la tengo: qué frágil es el ser humano, perdón, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Y es muy similar, mira que es muy similar a lo que dijo lo que Jacob, ¿cierto? Lo que Jacob vivió. Wow. Exacto. Sí. ¿Qué vas a decir, mi amor? No, ya para ir cerrando, que este tema, si tú estás pasando por una adversidad, si tú estás siendo atacado por algo, si tú, lo digo yo con mi esposa, que desde hace un año habíamos venido pasando un proceso muy fuerte, y literalmente el enemigo nos intentó cortar la cabeza, pana, tratar de separarnos a todos, no solo a los niños. Y sabíamos que esto era espiritual, sabíamos que era algo que estaba sucediendo, y no logramos entender en ese entonces, y no nos comparamos con Jacob, porque de verdad, aunque él pasó desilusión, duelos, esta cojera de por vida, imagínate tú ser un cojo de por vida, pana, hambre, porque la Biblia dice que hubo hambre, y que por eso es que los hermanos llegan, y que es otra parte de la historia de este punto, que José se convierte en alguien brutalmente grande. Entonces fíjate que todo esto hizo parte del llamado, hizo parte de este amor que él tuvo por su promesa. Porque una cosa es la promesa de su abuelo, tú tener una promesa, otra cosa es el amor que tú le tomas a esa promesa. Sí. Que si en verdad crees en el llamado que el Señor puso en ti.
Una cosa es decir, yo soy llamado, soy escogido y el Señor ya me ha profetizado, listo. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas esa promesa y la conviertes en un amor y la haces parte de ti y haces que el Señor la cumpla en ti? Y la vives de verdad. Y la vives de verdad. No es que vivimos en la generación frágil que todo lo queremos fácil, bro. Todo lo vamos a querer fácil. No queremos pasar por pruebas. Es que no, ya Jesús pasó, pero hay que pasar por aflicciones. No, pero es que yo soy más que vencedor, pero tienes que vencer para llamarte más que vencedor. Entonces fíjate que este hombre de Dios nos ministra tanto y definitivamente, pana, fue algo... Sí. Mucho que aprender de la vida de él. Sí, podemos... Y lo que yo decía ahorita, que el hecho de que esté hasta este momento impactando la vida de nosotros, nos da esa conciencia de que si, por ejemplo, nosotros tenemos hijos, nosotros dos que tenemos hijos, cada situación que nosotros pasamos, nuestros hijos, queramos o no, se van a ver comprometidos, se van a ver afectados. Hay mucha posibilidad de que en un futuro todo este proceso que nosotros hemos pasado, todas estas adversidades que hemos atravesado y que hemos superado, gloria a Dios, nuestros hijos van a tener en su mente, en su memoria, o van a conocer porque se los contemos en caso de que no lo recuerden, pero van a saber que van a ver ese ejemplo de nosotros triunfando por la gracia del Señor, obviamente, pero que nos vieron caminando así en fortaleza y de pronto tambaleando un poquito, pero que dijeron, bueno, pero salieron de esa porque tuvieron fe, porque no soltaron la toalla, aunque querían muchas veces, porque no nos abandonaron, aunque lo pensaron muchas veces, porque no aguantamos hambre, aunque hubo situaciones duras, no pasó porque se esforzaron. O sea, eso es lo que le estamos dejando a nuestra descendencia, eso es lo que nos dejó Abraham, Isaac y Jacob a nosotros como descendientes de lo que era la descendencia que le prometió el Señor a Abraham. Entonces, yo creo que esa es la conclusión, ver que el Señor puede transformar todo y todo lo usa para su propósito, aunque en ese momento no lo veamos, aunque en ese momento de huida no veamos la promesa, aunque en ese momento de escasez no veamos, pero va a llegar esa bendición. Sí, amén. Llega porque llega, amor. Fíjate que la Biblia habla de que el justo por fe vivirá, y el que retroceda no agradará a mi alma. La adversidad va a tratar de que tú retrocedas. Así es. La adversidad va a tratar de que tú empujes hacia atrás, de que tú retrocedas. ¿Qué hizo el enemigo cuando le ofrece a Jesús las tentaciones? Lo que estaba buscando Satanás era que él retrocediera hacia el propósito que él tenía, que era morir en la cruz. Y fíjate ponte a pensar que donde Jesús hubiese aceptado cualquier de esta lista de tentaciones, no estuviéramos aquí nosotros en este momento. Pero quiero terminar con algo. Hebreos capítulo 11, que es el capítulo donde habla de la fe, la especifica, la significa. Y el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Wow. Ahí encaja Jacob en ese texto. Wow. Entonces, pana, queremos bendecirte, queremos decirte que te amamos y que si estás pasando por un momento de prueba, mi esposa y yo vamos a dar un testimonio súper poderoso en los próximos días. Vamos a traer unos invitados que de hecho es José y Paola, ¿cierto? Era sorpresa, ¿no? Oh, no es sorpresa porque ya ellos... ya lo digo, ya. Entonces ellos van a estar con nosotros y vamos a estar ministrándolos a ustedes de manera
poderosa, lo creo con todo mi Así corazón. No sé si otra persona lo cree, yo lo creo que los vamos a ministrar de manera poderosa. Así es. Y bueno, siempre estamos acá dispuestos para recibir mensajes. Si quieren llamarnos por ahí, no tenemos limitación en dar nuestro número. Si quieren, si usted no conoce al Señor y quiere acercarse al Señor, llámenos, escríbanos, pregúntenos cómo hago, Sí, cómo conozco al Señor, cómo leo la palabra. Si necesita una oración. Si tiene una petición de oración, nosotros lo podemos apoyar en oración y para eso estamos, ¿no? Te vamos a ayudar, te vamos a guiar, te vamos a discipular, te vamos a enseñar la palabra, te vamos a enseñar a leer la palabra. Ojo, no las sabemos todas. No, pana. No somos perfectos. Nadie se la sabe. Estamos lejos de entender todo, pero siento que como cuando uno va de la mano del Señor y del Espíritu Santo, tenemos que caminar en perfección, sí. Tenemos que mirar y creer que vamos a ser más perfectos porque la palabra dice sí. que el que inicia la obra en vosotros la perfeccionará. Estamos en ese camino. Estamos en el camino de la perfección. De la perfección hasta el día que el Señor venga por nosotros. Y así nos corresponde, tenemos esa responsabilidad de dar a ustedes y a todas las personas también de lo que el Señor nos da. Por eso es este podcast también, porque definitivamente. Sentimos que tenemos que dar lo mucho o poco que el Señor nos dé de entendimiento, de sabiduría, de palabra, porque nosotros también recibimos mucho acá en estos episodios. Sí. O sea, nosotros ahora, por ejemplo... nosotros armamos los episodios, pero recibimos, nos autoministra el Espíritu Santo cuando hacemos estos literalmente. Temas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Le invitamos a que sigan viendo y siguiéndonos. Síganos en las redes sociales, en Spotify. Denos el comentario, cualquier idea, cualquier comentario. Pregunta, todo lo consejo, que ustedes quieran. Lo que sea, ahí está siempre bien recibido. Les bendigo sus llamados. Amén. Y no se desanimen si están pasando por una prueba, por una adversidad tan oscura, que sea, lo que sea, el Señor va a llevar su luz y te va a sacar de ahí, te va a hacer caminar y te va a hacer un hombre y una mujer íntegra para que extiendas y sigas caminando en el reino de Él. Así es, siempre pidiéndole sabiduría y discernimiento al Señor también. ¿Qué tengo que aprender de esto? No porque en tono de por qué me pasó, sino ¿para qué es esto? ¿Qué puedo sacar de acá? ¿Cuál es el propósito de esto? Porque ya lo vimos en la vida de Jacob. Ese es el perfecto ejemplo, ¿cierto? Sí, amén. Bueno, chao. Padre, les bendecimos, los amamos. Hasta luego. Chao, Un placer que nos vieran la cara. Chao. Chao.